Om Shanti, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos una vez más a este espacio donde continuamos a explorar, a compartir, donde no queremos dejar ningún rincón sin iluminar. Queremos realmente restaurar esa perspectiva original del alma, del ser de cada uno de nosotros y queremos restablecer la naturaleza original, la naturaleza espiritual del ser. Y hoy vamos a hablar sobre el tema del poder. Y es un tema que realmente no tenemos que reflexionar mucho, no tenemos que tratar de entender porque el poder es la naturaleza del alma, es una cualidad original del alma. Y cuando el alma logra estar en esa posición original, en esa perspectiva, el poder es algo natural para el alma. Entonces, desde la perspectiva del alma, desde la conciencia del alma, simplemente tenemos que percibir nuestra propia existencia, nuestra propia presencia para entender qué es el poder. Entonces, no es algo difícil, es realmente algo que requiere un cambio de perspectiva. Ahora, tenemos que hacer la pregunta si estamos en una perspectiva espiritual, si esta es nuestra perspectiva y nuestra posición natural frente a la vida. Y muy probablemente no. Muy probablemente estamos en un estado de desempoderamiento. Estamos en un estado donde desde esta falta de poder queremos corregir a los demás, queremos corregir las cosas, queremos hacer que las cosas sean de la manera en que nosotros pensamos, queremos, que se acomoden a nuestra perspectiva. Y incluso cuando logramos que así sean las cosas, continuamos a desempoderarnos más y más. Entonces, si no estamos en esa situación original, si no estamos en esa posición original, entonces es donde venimos acá una hora, compartimos, reflexionamos y bueno, la idea es que toda esta reflexión precisamente empiece a alimentar esa semilla de verdad, esa semilla del alma que está allí. O sea, no se preocupen, no es algo que se ha perdido, simplemente tenemos que retomar, tenemos que volver a cuidar de esa semilla espiritual. ¿Y por qué es importante esto? Porque de alguna manera cada uno de nosotros está buscando una calidad de vida, está buscando una vida especial, una vida llena de valor, una vida donde sentimos que vale la pena vivir, donde no nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿No? Precisamente cuando estamos en esa perspectiva original, la perspectiva, la conciencia de que somos un alma, nos surgen preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? Porque precisamente estamos en ese estado de iluminación, de luz. Pero cuando no estamos allí, entonces podemos empezar a notar todos estos síntomas, síntomas de duda, síntomas de desagrado, tal vez, de irritación, pero también síntomas de querer corregir una y otra vez a los demás. Hoy en día se habla del micromanagement, como de pronto entonces empezamos a ir a cada detalle y tratar de corregir cada detalle. ¿Y por qué es importante esto el día de hoy? ¿Por qué hemos querido traerlo a colación? Porque precisamente la manera en que el alma se aleja de ese estado original de poder es a través del hábito de corregir. Y no quiero que piensen que corregir está mal. Corregir es algo que tenemos que hacer, pero hay una gran diferencia entre corregir con poder y entre corregir sin poder y desempoderarnos más y más.
sentirnos frustrados porque las cosas no salen como deseamos, nuestras expectativas no se cumplen. Entonces, tenemos que escoger, queremos em, empoderarnos a nosotros mismos y desde allí empoderar a los demás y de pronto ofrecer una corrección o una sugerencia con una actitud de amor, con buenos deseos y también sin expectativas, sabiendo que finalmente cada persona es el actor de su propia vida, cada quien crea su vida. O queremos, digamos, continuar desde una perspectiva donde aún no podemos tener esa experiencia original del ser, la experiencia espiritual, y a pesar de eso queremos corregir las cosas, querer que las cosas sean a nuestra voluntad y, como dijimos, entonces experimentar frustración. Entonces el día de hoy vamos a cubrir este tema, vamos a hablar del poder, ya hemos empezado a hablar, vamos a hablar de corregir, cuál es la diferencia entre estos dos aspectos, es lo que queremos cubrir el día de hoy, pero también queremos que sea algo muy relevante para cada uno de ustedes y también que ustedes puedan ver cómo estos aspectos derivan y tienen una influencia en muchos aspectos de nuestras vidas. Y bueno, empecemos con nuestros propios ejemplos. Siempre estamos rodeados de algún tipo de comunidad, de, digamos, de agrupación, ¿no? Ya sea nuestra familia, las personas cercanas a nosotros, ya sean los colegas en el trabajo, ya sea nuestro jefe, ya sea las personas que, digamos, nosotros, digamos, guiamos, somos líderes, ya sea en un pequeño grupo de, de voluntarios donde estamos cooperando en una tarea específica. Y bueno, tal vez ustedes se han dado cuenta, pero por lo general hay una tendencia a querer decirle a los demás cómo hacen las cosas. Precisamente ese hábito. Tomamos muy poco tiempo para la introversión, para pensar en nosotros mismos, para generar precisamente el poder. Y somos más bien muy rápidos en querer corregir a los demás, incluso corregirnos a nosotros mismos, de pronto generar sentimientos de culpa, eh, de vergüenza, de arrepentimiento, porque algo incluso nosotros no podemos manejarlo. Entonces nuestra energía, todo nuestro pensamiento, las cosas que hacemos, ustedes se dan cuenta, ya hemos hablado anteriormente, cómo los pensamientos son tan valiosos, cómo una gran herramienta de vida, una gran habilidad para la vida es aprender a escuchar los pensamientos, que son muy sutiles, pero requieren nuestra atención. Entonces, si aprendemos a observar nuestros pensamientos y si somos capaces de detectar estas tendencias, siempre mirando a los demás, queriendo que hagan las cosas de una manera diferente, queriendo que usen un tono diferente de voz, que, no sé, que caminen diferente, que se pongan el saco de manera diferente. Siempre hay algo. O sea, no estoy exagerando, si ustedes observan, siempre hay algo. Y también lo hablo de mi propia experiencia. Siempre hay algo que estamos, un detalle u otro que no nos gusta. Y más que pensar en el detalle, más que pensar cómo hacer que las cosas sean como queremos, lo que es bueno y lo que nos va a empoderar en este caso es observar eso como síntomas de que algo no está bien, de que estamos afuera de nuestra posición de poder. Nos hemos bajado de ese trono de soberano y hemos empezado a actuar el papel del esclavo. Entonces hemos dado las riendas de nuestra mente a los demás, nos dejamos influenciar por los demás y somos ahora las víctimas, somos aquellos quienes se dejan influenciar. Ya no somos soberanos, ya no tenemos poder, ahora somos las víctimas, somos aquellos quienes se dejan influenciar y todas las demás situaciones se convierten en nuestros maestros. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer este cambio? ¿Cómo podemos
y es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Bueno, ya hemos visto la diferencia, pienso que em, la diferencia entre empoderar precisamente radica en que en el empoderamiento, mm, cuando empezamos a empoderar a los demás, nosotros mismos estamos en una situación, en una posición de poder, que significa que estamos en una posición donde entendemos nuestra naturaleza espiritual, donde entendemos nuestra naturaleza de paz, de amor, de sabiduría, de felicidad, de alegría, de pureza. Y corregir eh, es cuando queremos hacer que las cosas sean a nuestra manera, a nuestro modo, pero sobre todo cuando no tenemos el poder. Y esto genera una pérdida de energía, nuestros pensamientos se debilitan y entramos en una espiral descendiente. Empezamos cada vez más, es como un efecto de una bola de nieve. Cada vez más que estamos en esa espiral, cada vez que los síntomas continúan a agravarse. Entonces, por ejemplo, estamos pensando, bueno, ¿y por qué esta persona no hace las cosas como yo pienso? ¿Por qué se comporta de tal manera? Entonces estamos generando sentimientos de ira, por ejemplo. Estamos perdiendo nuestra energía, nos podemos sentir frustrados. Y para explicar entonces un poquito esto, esto más, yo quiero que hoy utilicemos el modelo de la semilla y el árbol. Y hoy este es el modelo que escogemos, la semilla y el árbol, porque para empoderarnos y también para entender el empoderamiento, hoy en día se habla mucho de empoderamiento, para poder dar un contexto a todo lo que tenemos que ver, cómo aplicar esto, podemos utilizar este modelo que funciona muy bien. Y por una parte, en el modelo del árbol, si ustedes se dan cuenta, tenemos un árbol y un árbol en este modelo tiene dos partes, vamos a decir. Tiene su parte invisible y tiene su parte visible. Y en la parte invisible del árbol está la semilla, están las raíces, está el suelo. En la parte visible del árbol está el tronco, las ramas, las hojas, los frutos, etcétera. Entonces, cuando queremos empezar a generar una perspectiva espiritual, cuando queremos empezar a generar poder, cómo ahorrar poder, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. En general, estamos pensando en el árbol de manera visible. ¿Cómo hacer que esta ramita sea así? ¿Cómo hacer que esta hojita vaya para acá? Y bueno, ya hemos visto, ¿no? La estructura del árbol, hay un tronco, hay muchas ramas, hay infinitas hojas, frutos, etcétera. Y muchas veces, si ustedes se dan cuenta, nuestra atención va precisamente a las cosas pequeñas, vamos a decir las hojas, por ejemplo, las hojas. Tal persona me dijo esto, tal persona hizo lo otro. Y las ramas son como cosas un poco más relevantes, ¿no? Por ejemplo, digamos, la rama del trabajo, la rama de la familia. Entonces, podemos estar pensando a ese nivel, pero si ustedes escuchan sus pensamientos cuando estamos en esa situación de desempoderamiento, son realmente sobre cosas pequeñas y es por eso que perdemos nuestra energía. Y bueno, hay un momento, si utilizamos el modelo del árbol, hay un momento en que las cosas funcionan. Tal vez las cosas salen como queremos, tal vez nos sentimos un día, hemos logrado algo, nos sentimos, tenemos un sentimiento de victoria. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto podemos sostener ese sentimiento? ¿Cuánto podemos sostener esa noción, esa idea de que hemos logrado algo y cómo lograrlo de manera sostenible? Y en este caso es como si nos hubiésemos comido los frutos del árbol, pero no sabemos cómo hacer que haya nuevos frutos. Entonces, vamos de manera tal vez poco, si observamos, no tenemos que, que hacer mucho esfuerzo. Si observamos nuestros pensamientos, si observamos en dónde estamos utilizando nuestra energía, vamos a dar cuenta que estamos perdiendo precisamente la capacidad de crear y de sostener un árbol saludable, un árbol que nos ofrece frutos de manera sostenible, un árbol que realmente
es sólido, es robusto, realmente nos permite sentir seguros. Y esto, digamos, a medida que nos enfocamos en el tronco, en las ramas, en las hojas, y nos olvidamos la parte más importante, por lo menos en este modelo, la parte más importante del árbol es la semilla, la parte más importante del árbol son las raíces, la parte más importante del árbol es el suelo, los nutrientes. ¿M? Entonces, si ustedes quisieran, si yo les dijera, bueno, entonces, ¿cómo podemos cambiar de esta perspectiva, de esta situación de desempoderamiento? ¿Cómo podemos cambiar las cosas y entrar a una posición de poder? ¿Cuál sería su abordaje? ¿Cuál sería su manera de hacer las cosas? ¿Continuarían tratando de corregir las hojas, perdón, tratando de arreglar una hoja, la otra, moverlo un poquito para aquí, para allá? Es una pérdida de energía. Si queremos ser eficientes en este proceso, si queremos ser, realmente conservar el poder, vamos a ir allí donde nuestra energía va a tener mejor resultado. Es precisamente en las raíces, en la semilla y en el suelo del árbol, precisamente en la parte invisible. Entonces, cuando dejamos de pensar en todas las situaciones exteriores eh, y empezamos a enfocar nuestra energía en la semilla, en el ser, en el alma, en las raíces, en aquello que realmente nutre esa experiencia espiritual del ser, cuando empezamos a concentrarnos en el suelo, cuál es la calidad de las cosas que consumo en mi mente, ¿no? ¿Qué estoy proveyendo yo a mi mente, a mi intelecto? ¿Cómo lo estoy nutriendo para que sea saludable, para que sea eh, sostenible? Cuando empezamos a trabajar allí, esto es precisamente lo que nos está ofreciendo el Raja Yoga, esta perspectiva de trabajar al nivel de lo invisible, al nivel de aquello que es sutil, pero al nivel de aquello que es más poderoso, tiene una mayor influencia y realmente es una, es realmente la experiencia que estamos buscando. Entonces, cuando corregimos sin poder, estamos tratando de buscar una experiencia de control, de ser los soberanos de nosotros mismos, los maestros de nosotros mismos. Pero si nos enfocamos a ese nivel superficial, por el contrario, vamos a perder ese poder. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la diferencia entre corregir y empoderar? Empoderar precisamente quiere decir trabajar a nivel de la semilla, de la raíz. Empoderar quiere decir trabajar a nivel de la esencia del ser, a nivel de la esencia de la vida. Y el proceso para hacer esto precisamente empieza con nuestros pensamientos. ¿A dónde va nuestra atención? ¿A dónde, en quién estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué no nos gustó hoy? ¿Qué no nos gustó hoy? Y en la noche estamos meditando, reflexionando sobre ello. Y todos meditamos. Meditamos es precisamente la meditación, el acto de pensar profundamente, reflexivamente, consistentemente sobre algo. Es lo que vamos a llamar el día de hoy meditación. Entonces la meditación es precisamente como las raíces. ¿Qué es lo que vamos a nutrir? Las raíces van precisamente a nutrir a la semilla, van precisamente a nutrir el alma. Entonces el alma no tiene que de alguna manera ser creada, no requerimos un gran esfuerzo para que el alma sea poderosa, para que el alma sea ese ser maravilloso que es. El esfuerzo que requerimos es precisamente el de nuestra atención, el de escoger muy bien cuál es la nutrición que queremos dar a nuestro intelecto, a nuestra perspectiva espiritual. Y esto ocurre de manera muy fácil. Precisamente, primer paso es observar nuestra mente, observar cómo funciona, a qué es lo que nos estamos dedicando, qué estamos dedicando nuestra energía. Y luego de que podemos observar, podemos entonces, quiere decir que estamos en un nivel de, empezamos a despertar algo de poder,
Eso ya es poderoso de por sí, poder escuchar nuestros pensamientos, observar qué está pasando en nuestra mente. Y luego tenemos que dirigir nuestros pensamientos. Y en este caso, la mejor manera de nutrir el alma es generar pensamientos sobre el alma. Pensar como el alma es un ser lleno de paz, lleno de felicidad, como la naturaleza del alma es elevada. Cuando decimos alma, no estamos simplemente utilizando la palabra. Yo sé que la palabra alma o la palabra espíritu es algo que utilizamos con frecuencia, pero aquí estamos hablando de la esencia de la vida, del origen, la esencia de la experiencia de amor, la esencia de la experiencia de felicidad, la esencia de la experiencia de paz, de serenidad, y todo eso de manera eterna, por siempre. Y todo esto igual en todos, en cada uno de nosotros. El alma es realmente algo maravilloso. Y cuando queremos corregir, cuando queremos hacer que las cosas salgan a nuestra voluntad, realmente quiere decir que hemos perdido la claridad de la maravilla precisamente del ser. Entonces es muy bueno poder observar esos síntomas. Entonces vamos a ver un poco más. Quiero mostrarles una diapositiva precisamente breve, simplemente para tener un poquito más de ayuda, porque esto es importante. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, entre ustedes hay una diapositiva y cuando hemos perdido esa, ese poder, esa perspectiva espiritual, el alma se siente insegura, porque es la naturaleza del alma conocer sus cualidades y experimentarlas. Es la naturaleza del alma saber que estas cualidades son eternas, nadie puede arrebatárnoslas. La naturaleza del alma entender que los demás también tienen esas cualidades. Entonces, cuando el alma no puede percibir su naturaleza, cuando el alma se sale de su propia forma de ser, cuando está en ese territorio foráneo, el alma se siente insegura. Y hemos visto en veces anteriores por qué el alma se siente insegura, porque está concentrando su atención en cosas temporales, las hojitas, las ramitas. El alma está perdiendo poder. Entonces, en la ausencia de poder que hay inseguridad. Esta inseguridad se experimenta como una desesperación en el interior. Tanto así que todo lo que hacemos en nuestras vidas es por experimentar algo de paz, experimentar algo de amor, un poquito de felicidad. Podemos pasar años construyendo una relación con alguien. Podemos pasar años construyendo una carrera profesional. Podemos pasar años avanzando una fortuna. Todo para sentirnos amados, para sentirnos seguros, para sentirnos afortunados. ¿Y qué sucede cuando estamos en esta situación? Si podemos observar y si vemos que hay un síntoma, un rastro de inseguridad, de desesperación, quiere decir que estamos abajo de nuestro asiento del soberano. Ya no somos los gobernantes
de nuestra mente, de nuestro intelecto. Y desde allí entonces empezamos a observar a los demás. Es un hábito observar a los demás en la desesperación. Es el contraste entre saber que todos son seres espirituales, que todos son seres elevados, el contraste de querer experimentar las cualidades de paz, de serenidad, de comparar, de tomar a los demás como referencia. Es también como un mecanismo, como un síntoma que surge a partir de esta desesperación. El mismo principio, observar a los demás, conectar con los demás, pero totalmente tergiversado. Y en la desesperación que experimentamos, en primer lugar experimentamos estrés, ustedes pueden ver aquí, tenemos el estrés y a propósito quiero dar el crédito, esta es una diapositiva que fue preparada por el Centro de Brahma Kumaris en Cambridge y muy amablemente la han compartido con nosotros. Pero bueno, lo que vemos aquí es que a través de esa desesperación hay estrés. Y el estrés aquí lo definimos como la incertidumbre de que vamos a obtener algo. Estamos esperando algo, queremos obtener algo, pero es incierto. Y es incierto porque no vamos a poder experimentar paz, felicidad, amor, etcétera, si no estamos en una situación de claridad, de poder. No podemos experimentar amor, estas cualidades, si nos enfocamos en la parte visible del árbol, en las hojitas, en las ramitas. De pronto podemos experimentar algo de manera muy temporal. Es como un fruto, lo consumimos y después, bueno, algunas veces hay muchos frutos, pero los frutos algún día se terminan acabando. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Dónde debemos empezar a trabajar una vez más para crear nuevos frutos de mejor calidad? Entonces, el estrés es como querer experimentar esa naturaleza, condición de la semilla en las hojas, en las ramas. Es como esta tergiversación, como esta confusión. Y como no es posible, precisamente experimentamos estrés y de manera tal vez inconsciente estamos como en esta carrera interior por satisfacer esta desesperación. Y ahora, en esta insatisfacción, tratamos entonces de mirar afuera y si podemos culpar a alguien, si podemos culpar a alguien, nuestra insatisfacción, por nuestra falta de control, por nuestra frustración, vamos a experimentar ira. Entonces la ira no se trata de tener ira contra alguien. La ira es un síntoma de que estamos culpando a alguien por nuestra incapacidad de poder experimentar, poder, las cualidades del alma. Ahora, si no podemos culpar a alguien, nos vamos a sentir tristes. Esta es la conexión entre la tristeza y la ira, la depresión. Si no hay alguien a quien culpar o hay alguien sobre quien expresar nuestra frustración, nos vamos a sentir deprimidos. La desesperación está allí, el estrés está allí. No importa cuánto intentemos, no vamos a poder encontrar ese nivel de seguridad. Entonces nos podemos sentir deprimidos. Y ahora, si alguien más
parece tener aquello que queremos y nosotros no lo tenemos, vamos a experimentar envidia. Todo esto, a partir, todo esto quiero decir, el estrés, la ira, la depresión, la envidia, todo esto a partir de nuestra atención, dónde nos estamos enfocando. ¿Estamos en una situación de poder? ¿Estamos en una situación donde queremos corregir a los demás? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Es interesante, me parece muy interesante. Cada vez, digamos, hemos hablado ya por unos momentos, unos minutos, y es importante ver cómo nuestra perspectiva se va profundizando poco a poco. Como empezamos la charla, las ideas que teníamos sobre el poder, sobre la corrección, empezamos a notar algo diferente. Es como que empezamos a alejar nuestra atención de esa parte superficial del árbol y empezamos a trabajar al nivel de la semilla, de las raíces. Es algo también, así como la inseguridad, puede ser algo inconsciente. La seguridad, el efecto de esta información, el efecto de alimentar nuestra mente con esta información es también algo que tiene un poder inconsciente. También tiene ese efecto que no es tan visible, pero realmente empieza a trabajar y a calar en nuestra manera de ver las cosas, de percibir las cosas. Entonces, pienso que ya hemos cubierto el aspecto del poder, del empoderamiento, y hemos cubierto el aspecto de la corrección. Ahora queremos hablar un poco más sobre qué ocurre en el mundo el día de hoy, un poco a nivel más general. Y es precisamente porque hoy en día se habla mucho del empoderamiento. No sé si tal vez ustedes han escuchado cómo el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de determinadas poblaciones, tal vez una situación de menos oportunidades, por ejemplo, no es así. Y me parece importante que ya hemos hecho la introducción y hemos utilizado el modelo del árbol, porque quiero preguntarles a ustedes si de pronto tienen en mente alguna de estas iniciativas de empoderamiento, si de pronto ustedes mismos trabajan, están involucrados en estas iniciativas de empoderamiento. Y de pronto ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo hacer esto incluso mucho más eficiente, ¿no? ¿Cómo hacer el proceso más eficiente, más sostenible? ¿No? Y lo que queremos ver aquí es que, si ustedes se dan cuenta, si no entendemos, si no podemos experimentar la parte invisible del árbol, la semilla, las raíces, no vamos a generar una intervención, no vamos a crear poder a un nivel sostenible, a un nivel eficiente. De alguna manera, la espiritualidad, cuando decimos espiritualidad, estamos hablando de por lo menos empezar a tornar esa dirección hacia nuestra naturaleza elevada, la naturaleza del alma, ¿no? Entonces, la espiritualidad nos ofrece precisamente una alternativa que tal vez puede que no sea muy evidente, ¿no? Así como no sabemos, no es muy evidente qué está pasando debajo del árbol, pero la verdad es que está ocurriendo todo, casi todo. Entonces, de la misma manera, cuando pensamos de una perspectiva espiritual, estamos pensando que estamos generando un poder que va incluso a tener diferentes, em, digamos, impacto, tener diferente impacto sobre diferentes aspectos de la vida, no es solo un aspecto.
Entonces, si pensamos de pronto en alguna iniciativa, no estoy tratando de corregir a nadie, no estoy tratando de hacer alguna crítica, pero simplemente si pensamos, puede que algunas de estas iniciativas para empoderar a los demás toquen solo un aspecto de la vida, se enfoquen solo en un aspecto, eh, pero entonces, ¿cómo hacer que sea la vida completa, que sea el aspecto espiritual, que sea la salud de la mente, la salud del intelecto, que sea un carácter elevado? Sí, a nivel espiritual, recuerden cuando dijimos el alma, el espíritu humano es algo bastante elevado, ¿no? Todas estas cualidades. Es allí donde, es aquí donde los estamos invitando ustedes realmente, aquí no los estamos, no les estamos ofreciendo tal vez, no sé, mayores oportunidades de trabajo, o no les estamos ofreciendo tal vez no sé, construcción de oportunidades para mejorar la situación de una persona o de un grupo en particular. Estamos ofreciendo un método para solucionar todos los aspectos de nuestra vida y que puede impactar a todas las sociedades, todos los diferentes grupos, ¿no? No estamos hablando ya de empoderar a la mujer, no estamos hablando ya de empoderar a determinado grupo, estamos hablando de empoderar a todos, a cada uno de nosotros, a los grupos en general. Y esto es precisamente también algo que ofrece esta noción de la semilla, del poder, del enfoque espiritual. Entonces, si yo les dijera, bueno, sí, está muy bien empoderar a determinado grupo, o a tal persona, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, pero ¿cómo generar o crear un método que empodere a todos, que permita a todos entender bueno, ya no es tan secreto, pero esta gran diferencia entre el mundo visible y el mundo invisible? ¿Cómo permitir que todos tengan esta experiencia y puedan trabajar ese nivel del mundo de la raíz, de la semilla? ¿Cómo empezar a nutrir nuestra mente, nuestra vida, para precisamente tener una experiencia de vida elevada, tener la experiencia de vida que queremos, ¿no? Calidad de vida, amor, felicidad, poder. Pues, pienso que este también es uno de los objetivos de las iniciativas de empoderamiento, cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Pero una vez más, cómo mejorar la calidad una calidad de vida de una manera eh, total. No voy a decir holística, que holística tal vez puede ser una palabra limitada, pero pues estamos hablando de una manera total, para todos y en todos los aspectos de nuestras vidas. Y bueno, el modelo del árbol también es muy útil porque no quiere decir que si nos enfocamos en la semilla, en las raíces, entonces nos olvidamos de las ramas, etcétera. No, lo que sucede es que cuando nos enfocamos a ese nivel, precisamente por sí mismo, el árbol por sí mismo va a crecer saludable. Cuando nos enfocamos en lo invisible, parte visible del árbol también va a ser admirable, también va a ser precisamente aquello que deseamos. Ahora, ¿cómo podemos entender el empoderamiento? Y bueno, precisamente, no sé si ustedes saben, pero Brahma Kumaris es la organización espiritual más grande del mundo que es liderada por mujeres. Y después de su concepción por el primer estudiante de Brahma Kumaris, quien fue Brahma Baba, eh, fundador, algunas veces decimos, la segunda persona, y de ahí en adelante, que Brahma Baba decidió donar su fortuna para la creación de esta organización, Brahma Kumaris, eh, siempre han sido mujeres. Precisamente él tuvo esa visión, fue un visionario donde puso adelante a las mujeres al frente y desde tal vez cuando se creó em, la, la fundación o la organización de Brahma Kumaris hasta el día de hoy, el liderazgo es ejercido por las mujeres.
Entonces, es un gran ejemplo que tenemos enfrente de nosotros. Si ustedes piensan, bueno, el empoderamiento de la mujer, bueno, pienso que Brahma Kumaris no pasaría desapercibida frente a ustedes. Y algo que me llama mucho la atención, ustedes ven, pues, eh, yo no, no soy una mujer, pero porque es tan atractivo incluso para mí, digamos, en un papel o en un traje, en un papel, desempeñando un papel de hombre, porque es tan atractivo, porque es tan interesante el empoderamiento que practicamos. Y es precisamente porque es un empoderamiento, lo que hemos hablado durante este tiempo, es un empoderamiento a nivel espiritual, donde las mujeres no son empoderadas como mujeres, de la grandeza de las mujeres no es la grandeza de ellas por ser mujeres, es la grandeza de ser un alma. El alma, ya sea en un cuerpo femenino, ya sea en un cuerpo masculino, el alma tiene las mismas cualidades y el mismo valor. Y pienso que este ha sido el secreto de Brahma Kumaris cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres. Yo pienso que no hay un afianzamiento, no se trata de afianzar la identidad de mujer. Y bueno, este también es el mes de la madre, ¿no? Estamos en el mes de mayo, el mes de las madres. Tampoco se trata de empoderar a las madres, por ejemplo, desde un afianzamiento de esa identidad, nuestra intención. El empoderamiento surge a partir de la identidad del alma, de que cada uno somos alma, de nuestra naturaleza original y nuestras cualidades originales. Entonces, si ustedes quieren ver un ejemplo, pues aquí en Brahma Kumaris es precisamente cómo funciona esta perspectiva espiritual, precisamente para empoderar no solo a las mujeres, sino también a los hombres, eh, a los niños, las personas adultas, personas en Colombia, personas en India, México, en Australia, bueno, todos los países, ¿no? Diferentes culturas, diferentes contextos, imaginen, y todos recibiendo el mismo nivel de sostenimiento, el mismo nivel de empoderamiento. Algo con lo que quiero finalizar, terminar, em, es que precisamente para poder empoderar a alguien, tenemos que tener poder nosotros mismos. Pero en este momento en la humanidad, incluso aquellos quienes tienen grandes iniciativas, quieren empoderar a los demás, incluso los gobiernos, ¿no? Tanto interés que hay en esto, tanta energía que se invierte en esto, recursos, pero la verdad es que nadie puede empoderar al alma, a ese nivel del alma, ningún ser humano, solamente Dios, sí, ustedes ya se pueden imaginar, ¿no? Cuando hablamos de el espíritu humano, cuando hablamos de despertar esa conciencia espiritual, solo hay una fuente de poder, es precisamente la fuente de la perspectiva, la conciencia del espíritu, del alma. Dios es también un alma y a diferencia de nosotros, Dios siempre se mantiene en una posición de poder. Dios siempre mantiene la claridad sobre quién es Él y quiénes somos nosotros. Es gracias a esa claridad que siempre mantiene que podemos restaurar el poder. Entonces, por una parte, si queremos también, si estamos profundizando más en el aspecto del empoderamiento, es importante entender, y bueno, sobre todo a este nivel espiritual que hemos cubierto el día de hoy, no creo que aplique para todas las iniciativas de empoderamiento, pero es importante entender que ningún ser humano puede empoderar a otro ser humano. Manera de empoderar a alguien es precisamente facilitar la conexión con Dios. Eso se llama empoderar. Permitir a un ser humano despertar su poder a través
de la conexión con Dios. Es que bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar con un comentario de meditación y hasta una próxima ocasión. Shanti. En primer lugar, quiero generar una postura de alerta. Quiero sentirme alerta, quiero entender mi posición, mi presencia en este momento. Y un buen punto para empezar es mi postura física, la manera en la que estoy sentado. Es muy interesante porque cuando digo o escucho que voy a prestar atención a mi postura física, a la manera de sentarme, en ese momento siento como cuál es esa parte de mi cuerpo que no está muy cómoda, donde hay tensión. Sí, siento como que quiero ajustarme, quiero precisamente sentarme más cómodo, más alerta. Y esta tensión nos permite, por una parte, generar esta postura, una mente activa, de una postura, estamos alertas, despiertos. También despierta nuestro intelecto, nuestra capacidad de escuchar a un nivel más sutil. Y ahora voy a traer mi atención detrás de mis ojos. Cada segundo, cada paso que doy en mi atención detrás de mis ojos permite acercarme a la experiencia del ser. Y allí detrás de los ojos, como si esta parte de mi cuerpo fuese un trono. Yo, el alma, me siento, me ubico, me posiciono en este lugar. Así que en lugar de llevar mi atención al exterior, a las situaciones, a las personas, estoy llevando mi atención a mi posición de ser un soberano del ser. Se requiere mucho poder, mucha energía para querer cambiar a los demás, corregir tantas cosas por cambiar, tantas cosas que no salen como yo quiero. Pero aquí estoy enfocando mi energía en cambiar mi postura, mi posición interior. Estoy invirtiendo cada pensamiento, cada segundo que tiene un gran valor, construir esta experiencia de poder, de soberanía, de maestría. Ni siquiera tengo que hablar con alguien, no tengo que pedir permiso.
para convertirme en el maestro de mí mismo. Esto es Raja Yoga. Yo tomo la decisión y me siento en el asiento del soberano del ser. Una gran ventaja de esta posición es la claridad. No es una soberanía seca, es una soberanía con gran amor, con gran afecto, con gran entendimiento, porque esta es la naturaleza del soberano, es una naturaleza de poder. No hay nada por qué sentirse insatisfecho. Estamos dichosos, abundantes, disfrutamos esta posición. Y desde aquí miramos frente nuestro. ¿Frente de quién? Al frente del soberano del alma. Podemos percibir la presencia del origen de estas cualidades. Dios es también un soberano muy amoroso. Su trato es muy cálido conmigo. A través de este encuentro, a través de cada segundo, siento como Dios me está enseñando a gobernar con tal calidez también. Y Dios entiende que para gobernar con amor, para gobernar con felicidad, con alegría, incluso cuando hay responsabilidades, incluso cuando hay cosas que administrar, Dios entiende que para que esto ocurra con éxito, con armonía, se necesita poder. Así que Dios no viene aquí a corregirme, a decirme qué hacer o qué no hacer. En primer lugar, Dios me ofrece su poder, me inspira a experimentar poder, la fuente de poder, el maestro del empoderamiento está enfrente mío y me está empoderando. Un puntico de luz, forma de conciencia viviente, un alma igual que yo. Y todo esto tiene como resultado una perspectiva espiritual. El poder, cuando se entiende con poder, es muy sencillo. Es una perspectiva espiritual. La naturaleza original del alma, la capacidad de percibir sus propias cualidades, sus propios tesoros, tan lleno, tan pleno y tan satisfecho que no hace falta buscar la experiencia de
de amor o la experiencia de satisfacción a través de los demás, o a través de generar expectativas sobre los demás. No hace falta. Es una posición tan integral que incluso podemos ofrecer sugerencias de cómo hacer las cosas, cómo algo se podría mejorar, pero sin expectativas, completamente satisfechos. Y esto incluso, esta energía, esta frecuencia, permite que sea más fácil que los demás escuchen nuestras sugerencias, las pongan en práctica. Así que cada momento, cada segundo tengo una elección enfrente mío. Pregunta clave es, ¿quién soy yo? ¿El soberano o la víctima? ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Y quién es la fuente de estas cualidades? La fuente de poder es Dios, no son los demás. Om Shanti. Una vez más, gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.